Bienvenidos al cuarto video del curso de HTML. El tema de hoy es enlaces, listas y navegación. Y este tema es extremadamente importante porque es un tema principal, como digamos, un tema core en el desarrollo de software. Lo van a hacer permanentemente, todo el tiempo van a definir enlaces, van a crear navegaciones. Entonces hay que irlo desmenuzando de a poco, porque como les decía recién, va a ser un tema recurrente. Para este caso, lo que vamos a hacer primero es ver un pequeño ejemplo de una navegación y después vamos a ver cómo volcarlo a código con los elementos correspondientes. Entonces, vamos a usar en este caso el ejemplo de una tienda online pequeñita donde se venden mangas y otras cuestiones relacionadas al anime. ¿Sí? El local se llama Capitán Barato y como pueden ver, acá tienen una pequeña navegación de recibimiento en el sitio web. Fíjense que una navegación no es otra cosa que un menú que nos permite ir moviéndonos de página en página del sitio. A medida que yo voy avanzando a lo largo del menú de navegación, sí voy recorriendo las diferentes páginas que nos va ofreciendo con diferentes temas, ¿sí? Siempre contenido distinto en el main de cada una de estas páginas. Algo importante a tener en cuenta y que es extremadamente notorio de la barra de navegación, que lo mencioné en la clase pasada, pero nunca está de más volverlo a mencionar, es que a medida que yo voy navegando, la barra de navegación siempre está ahí, ¿sí? No es como que desaparece entre una página y otra. ¿Por qué? Porque para la experiencia de usuario es extremadamente importante que nosotros tengamos siempre a mano nuestro menú de navegación. Si yo me fuese de repente a una de las páginas y no pudiera volver, o desde la página a la que me fui no puedo continuar navegando, el usuario se va a recontra enojar, no le va a gustar la experiencia que tiene nuestro sitio. Entonces la interfaz que nosotros tenemos que construir tiene que estar acorde a una buena experiencia para ese usuario. ¿Bien? Entonces, fíjense que en cierto modo, ¿sí? ¿Cómo es la estructura en el fondo de esta navegación? ¿Cómo sé yo con qué elementos construirla? Y ahora les voy a mostrar algo interesante que no les mostré aún en las clases anteriores. Como ustedes se dan cuenta, cuando nosotros construimos código HTML, es un código muy crudo. No tiene colores, no tiene formas, no tiene buena distribución, porque en realidad lo único que es un mecanismo representativo, ¿sí? Pero no le va a dar la estética y la distribución. Para eso utilizaremos posteriormente un lenguaje llamado CSS. Entonces, ¿cómo puedo ver yo la estructura HTML de un sitio que estoy recorriendo y quiero pensar, bueno, a ver, ¿con qué elementos la construyeron, no? Esa curiosidad. Entonces, una buena forma para verlo es la siguiente. Primera opción. Entrar al inspector, botón derecho inspeccionar. Acá pueden ver toda la estructura HTML del sitio. Si ustedes quieren pararse en un elemento en particular, pueden cliquear en esta flechita que está acá arriba y luego cliquean sobre un elemento. Y miren cómo, a medida que yo me voy parando sobre un elemento, va cambiando donde estoy parado en el menú de al lado, en el DOM. ¿Lo ven? Entonces, supónganse que yo quiero bajar y pararme, por ejemplo, sobre esta imagen, ¿sí? De acá. Le doy clic y miren cómo me lleva la imagen directamente. ¿Ven? Ahí estoy en la imagen. Ahora quiero moverme y me quiero ir hasta, supónganse, el pie de página. Y hago clic. Y miren, ahí estoy en el footer. Esa es una forma en la que pueden guiarse y recorrerlo a través del DOM. ¿Bien? ¿Sí? De este modelo de documento que tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera ver visualmente el sitio hecho puramente en HTML? Bueno, en el documento HTML, en la parte de la cabeza, se encuentra el enlace que conecta la hoja de HTML con la hoja del lenguaje de estilo CSS. Si yo rompo esa conexión, es decir, elimino ese enlace entre las dos hojas, los estilos no se pueden aplicar a la hoja de HTML porque está rota la conexión. Esa conexión la van a encontrar usualmente en el head, en unas etiquetas especiales llamadas link que las vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, si buscan por acá, van a encontrar algunas etiquetas link que tienen una relación con hojas de estilo, ¿sí? Relacionado con style sheet, hojas de estilo. Esto lo van a encontrar en la cabeza. Por lo tanto, si eliminamos la cabeza, eliminamos también esas etiquetas. Por lo tanto, fíjense que si yo ahora lo elimino, miren cómo se rompen todos los estilos y ahora veo el sitio web como en realidad es en HTML puro. Pueden ver los iconos de usuario y carrito, ¿sí? Gigantescos porque aún no se le ha editado el tamaño a las imágenes. Pueden ver acá el cajón de búsqueda, pueden ver acá el icono de carrito, pueden ver, ¿sí? El menú de navegación. Y acá es donde quería llegar. Noten que el menú de navegación está compuesto,
¿sí? Por etiquetas especiales. ¿Qué son? Vamos a usar un segundo el lápiz, ¿sí? Que voy a correr un segundito esto de acá. ¿Qué son? Esto que tiene pelotitas, notarán que es como que en el Word suele ser como una lista, ¿no? Donde inicias una lista donde cada pelotita representa un ítem de esa lista. ¿Bien? O sea que vemos que en el fondo ese menú de navegación es una lista de ítems, donde cada ítem va a representar, ¿sí?, el enlace a una de las páginas del sitio. También podemos observar que acá esto tiene un color distinto al texto común que solemos usar y además tiene como unos subrayados. Estos subrayados son por defecto. Este elemento es un elemento que representa un enlace. Y además tiene capacidades especiales que no tienen los textos convencionales. Ahora vamos a ver cómo se aplican esas capacidades convencionales. Perdón, esas capacidades especiales, no convencionales. Bien, entonces, la estructura entonces, ¿qué es? Es una navegación compuesta por una lista llena de ítems y en cada ítem un enlace. Bien, vamos a construir entonces esta estructura. Un detalle importante es que yo no tengo acceso al código fuente de esta página. Por lo tanto, si yo recargo el sitio, se restaura la etiqueta que eliminé y por lo tanto el sitio recupera los estilos. No es como que yo puedo hackear la página a través del inspector. Estamos claros de que eso no es posible hacerlo. Entonces, recargo y como podrán ver, el sitio recupera sus estilos originales. ¿Bien? Entonces, abandonando un poco, ¿sí?, esto, vamos a irnos al código. La navegación, como habíamos visto en la clase pasada, iba a arrancar con una etiqueta especial llamada nav. ¿Bien? Esta etiqueta nav va a necesitar contener una lista. En HTML hay varios tipos de listas, de los cuales por ahora solo vamos a ver dos. Hay un tercer tipo de lista, pero ese tercer tipo de lista prácticamente no se usa, está en desuso. Tal vez la mencione en algún momento, pero no va a ser este el caso. Las dos listas más usuales son las listas ordenadas y las listas desordenadas. Para poder explicar este tema, les voy a explicar un concepto que aún no vimos en HTML, que son los comentarios. El comentario es un trozo de código que se puede colocar en nuestra hoja, pero que solo es visible para los desarrolladores. No lo puede ver el usuario. Eso sirve a veces como separador entre secciones, como un separador visual. Sirve también para dejar un comentario a un compañero de algo que hay que hacer o de una explicación de cómo se hizo tal cosa si es que no está hecho de la manera más clara posible. ¿Cómo se hace un comentario? Los comentarios se arrancan con pico paréntesis, signo de exclamación y dos guiones. Y automáticamente se autocompleta. Fíjense que es un espacio de color en general verde, pasa que mi HTML tiene otro color porque yo le configuré otra paleta de colores, pero generalmente las etiquetas son de color azul, los comentarios son de color verde. ¿Bien? Y le voy a poner acá, por ejemplo, lista desordenada. ¿Bien? Y la estructura de la lista desordenada es una etiqueta llamada UL. ¿Sí? Que básicamente las siglas UL, porque a veces está bueno saber qué significan para poder recordarlas mejor, es unordered list, o sea, lista desordenada. En pocas palabras, unordered, ¿sí?, list, lista desordenada. ¿Por qué se llama lista desordenada? Porque sus ítems, ¿sí?, cada uno de sus ítems, va a estar acompañado de un simbolito de una pelotita. No tiene un orden. En una lista ordenada, en lugar de pelotitas, tienen números indexados del 1 en adelante. Están ordenadas por número. Entonces vamos a verlo. Por un lado tenemos la lista desordenada y por el otro lado tenemos la lista ordenada. ¿Bien? La lista ordenada es OL, como se imaginarán. En lugar de unordered list, es ordered list, ¿no? Lista ordenada. Entonces esto será ordered list. ¿Bien? Entonces, ahora, ítems de lista es un ítem, es una etiqueta llamada LI. ¿Sí? Si le ponemos un comentario acá explicando eso, sería básicamente ítem de lista o list item. ¿Bien? Esta misma etiqueta se puede utilizar también en la lista desordenada y es el hijo directo de una lista desordenada. No se puede colocar estructuralmente para una lista, ya sea ordenada o desordenada, un hijo directo que no sea un ítem de lista. No puedo agarrar y tirar acá un párrafo porque me pintan. No. Puedo poner dentro del ítem de lista lo que yo quiero, pero no puedo colocar un hijo directo de una lista
¿sí? Que no sea un ítem de lista. ¿Bien? Importantísimo la estructura. Entonces, puedo crear, ¿sí? Varios ítems de lista pensando en cuántos elementos en la navegación quiero. Supóngase que quiero 5. Entonces, agrego 5 ítems. Si alguien quiere saber cómo copiar, como hice yo, para no tener que hacer, por ejemplo, este modelo de hacer control C y control V para copiar así, esto lo pueden hacer marcando un elemento y luego, ¿sí? Haciendo Alt más la flechita del cursor hacia arriba o hacia abajo. Si lo hago hacia abajo, copia hacia abajo. Perdón. Shift Alt y la flechita. Entonces, si hago, lo voy a dejar escrito acá, ¿sí? Como un comentario, para que lo tengan a mano. El comando es, ¿sí? Shift más Alt más flechita cursor, ¿sí? Van a ver que digo Shift Alt abajo, Shift Alt arriba, ¿sí? Si lo pongo para arriba, miren, la copio para arriba. Si no, la copio para abajo. Entonces, si yo marco solo una y lo hago esto 4 veces, 1, 2, 3, 4, ahí tengo, ¿sí? Esto clonado. Hay una forma más fácil y más rápida de hacerlo, pero todavía no lo vimos, que es con unos comandos especiales que se llaman, que son de una extensión llamada emmet. Pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Que es cuando ahí vieron que hice eso en un video donde multipliqué una etiqueta por tanta cantidad, bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que si yo le pongo contenido a esto, supóngase inicio, ¿sí? Conóceme, no pongo tildes porque lo tengo en inglés, ¿sí? Blog, supóngase servicios y contacto. ¿Bien? Son clásicos, clásico de un menú de navegación. Guardamos y fíjense cómo ya puedo observar ahí mi lista desordenada. ¿Qué pasa si copio exactamente el mismo modelo en una lista ordenada? Miren la diferencia. Un índice. Esa es la diferencia entre una lista ordenada y una lista desordenada. En general, las listas ordenadas solamente se utilizan cuando requerimos de ese índice para algo en particular. Si no, en general, ya sea para una lista que no necesita un índice o para menús de navegación o cosas por el estilo, usamos más que nada una lista desordenada y ya. Hay otros mecanismos también estructurales que pueden reemplazar a la lista desordenada para hacer un menú, que son más minimalistas, pero eso ya es un poco más fino y lo vamos a ver en otra ocasión. Entonces vamos a eliminar un segundo esta lista ordenada acá, ya no la queremos, y nos vamos a quedar con esta. Ahora se parece un poco más a lo que habíamos visto hace un momento en el sitio de los mangas, pero fíjense que no aparecen esos enlaces de color violeta o azul que habíamos visto. Aparece texto convencional. Eso porque nos está faltando algo acá. Lo que está faltando es la etiqueta que representa el enlace que nos permite cliquearlo y llevarnos a un objetivo, ya sea a un sitio externo, ya sea a otra página nuestra, ya sea a otra sección de la misma página, o alguna otra cosa que deseamos configurar, por ejemplo, un enlace a una imagen. Entonces, ¿cómo es esa etiqueta? Esa etiqueta la vamos a colocar acá dentro de nuestro ítem de lista, y esa etiqueta se llama A. ¿Sí? ¿Por qué A? Porque en realidad, y vamos a usar un comentario para explicar esta parte, A significa ancla, o en inglés, anchor. ¿Sí? ¿Por qué se llama ancla un enlace? Preguntarán. ¿Qué tiene de sentido? Porque lo que está haciendo básicamente es anclar un recurso a nuestro sitio, bueno, nuestra página en particular. Ese recurso que están anclando, le están dando un ancla acá, desde donde, anclado en el lugar donde se encuentra, va a ir hacia estos objetivos. Estamos anclando esa referencia. Por eso se llama ancla. ¿Sí? Puede parecer ridículo, pero tiene un sentido semántico que es correcto, o por lo menos que está bien orientado. Entonces, notarán que esta etiqueta tiene un detalle particular que no habíamos visto antes, que es este, esto que se encuentra dentro de la etiqueta, en la etiqueta de apertura, que en HTML este tipo de definiciones que se ven dentro de las etiquetas se las conocen como atributos. ¿Sí? Un atributo es digamos, una puerta de entrada para poder colocarle a una etiqueta una funcionalidad o que normalmente no tendría de no tener ese atributo. ¿Sí? Empezamos como a darles capacidades que de otro modo no tendrían. Algunas etiquetas vienen con algunos atributos que son muy propios de esa etiqueta, y hay otros atributos que son más genéricos, que se pueden aplicar a todas las etiquetas o a un grupo grande de etiquetas en general. Este atributo href es un atributo bastante propio de los enlaces, ¿sí? Hay otra etiqueta que lo tiene, pero es bastante
particular de elementos interactivos como los enlaces. ¿Qué significa href como concepto? En este caso, este atributo, href significa hyperlink, ¿sí? Reference, ¿sí? Referencia de hipervínculo, ¿sí? ¿Qué es una referencia de hipervínculo? Un hipervínculo es básicamente un enlace, ¿sí? Un hipervínculo es un enlace de conexión entre hacia un determinado recurso. Y una referencia es que estamos referenciando ese recurso a través de un enlace. Por eso se llama referencia de hipervínculo, ¿sí? Entonces es hyperlink reference. Esto lo escribí mal, pero no importa, ¿sí? Cuando escribo a veces a lo rápido se me chipotean las letras. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, le puedo poner un contenido de texto, igual que a otras etiquetas, sin ningún inconveniente. Le vamos a poner acá inicio. Bien. Van a notar que si yo guardo esto un segundo, ya tiene la estética por defecto de un enlace. Ya podemos ver que tiene un color y que tiene un subrayado por defecto. Los enlaces tienen un color cuando el enlace aún no ha sido cliqueado, es decir, no se visitó, y cambian de color cuando fueron visitados. Generalmente cambia de azul a violeta. Cuando lo ven de color violeta, es porque ya fue visitado. Si no, está de color azul en líneas generales. ¿Bien? Ahora, aquí, dentro del contenido de este atributo, yo voy a colocar el enlace a donde quiero ir. Ejemplo, sumase que quiero, no sé, ir a mirar anime, ya que estamos con el tema. Entonces puedo ir a un sitio muy conocido que se llama, por ejemplo, Anime FLB. ¿Sí? Entonces vengo a Anime FLB, copio el enlace, ¿sí? Y me lo llevo a mi menú. Si guardo este enlace y le doy clic a inicio, notarán cómo me llevo automáticamente a la página de Anime FLB. ¿Bien? Entonces, fíjense que ya funciona. Solo necesito copiar el enlace e ir hasta el objetivo. ¿Bien? Ahora, hay un detalle importante cuando nosotros estamos planificando lo que tiene que ver con experiencia e interfaz de usuario, ¿sí? Lo que tiene que ver con la popularidad de los sitios y demás, y que la experiencia del usuario no es una buena práctica que un enlace que va a un recurso externo, es decir, un recurso que no se encuentra en nuestro sitio web, se abra sobre la misma pestaña de nuestro sitio web. Fíjense que lo que está haciendo cuando yo le doy este recurso es que abandona mi sitio para ir a otro. Esto nunca es conveniente. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se vaya de mi sitio. La cuestión es que la popularidad que un sitio tiene depende bastante del tiempo de permanencia de los usuarios en el sitio. Ustedes tienen que saber que hasta, si puedo equivocarme, pero recuerdo que en los últimos datos, el promedio de permanencia de un usuario en un sitio web ronda aproximadamente los 40 segundos. Es decir, que hay gente que entra y sale automáticamente de un sitio y otros sitios en los que te quedas de manera indefinida. Piensen simplemente un segundo, si son de Argentina, entenderán este ejemplo, si no, extrapolen el otro ejemplo. ¿Cuánto tiempo ustedes pasan mirando productos en Mercado Libre? ¿O cuánto tiempo ustedes pasan en una red social? Dígase Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. No estamos hablando ni siquiera de minutos, estamos hablando de horas. Cada minuto, cada segundo que ustedes le dan, ¿sí?, de permanencia en alguna de esas redes sociales, ¿sí?, o en un e-commerce, como el caso de Mercado Libre, están dando popularidad. Y eso hace que el sitio mejore en sus posicionamientos en los buscadores. Entonces, yo lo que no quiero es que el usuario se vaya de mi sitio. Entonces, lo que necesito es que cualquier recurso externo se abra automáticamente en una pestaña aparte. ¿Cómo hago eso? Los enlaces es posible adosarles un atributo extra que se llama target. ¿Sí? Este sería el objetivo de donde quiero que se despliegue el enlace, o más bien, donde se abra el recurso. Entonces, le voy a poner un valor a este atributo, que ese valor se llama _blank. Con este valor, le indico a HTML que quiero que este enlace abra el recurso en una pestaña aparte. Entonces, fíjense cómo, si yo guardo esto y ahora le doy aquí a inicio, se abre una pestaña aparte y mi sitio sigue abierto. La gran ventaja de que mi sitio siga abierto es que es probable que el usuario eventualmente vuelva a seguir recorriendo mi sitio. ¿Se entiende? Mientras que si lo hubiera reemplazado, tal vez se olvida de mi sitio y no vuelve a entrar. Entonces necesito que esté presente. ¿Bien?
Excelente. Ahora, un detalle importante es que normalmente los enlaces a recursos externos no los solemos colocar en la navegación principal. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos es que el usuario tenga muy a mano un enlace que lleve un recurso externo. No queremos que se vayan. Entonces, generalmente los enlaces los colocamos en lugares un poco menos visibles. Por ejemplo, en un artículo, en el pie de página que está al fondo de la página. Es decir, lugares donde no estén tan accesibles. Y que los que estén en la navegación, lo que en realidad lo que tiene que haber ahí son enlaces que recorran nuestro recurso. Es decir, que se mueva de página en página o que vaya saltando de sección en sección de la misma página, nuestro recurso. Entonces, aquí no voy a colocar este enlace, acá voy a colocar para que no vaya a ningún lado, porque no les voy a explicar en este video cómo crear enlaces entre páginas o entre secciones, eso va para un video más adelante. Así que simplemente lo que voy a hacer es reemplazar, ¿sí? Esto lo voy a quitar porque mi navegación no va a ir a un recurso externo, como les acabo de mencionar, y voy a reemplazar esto en todos mis, ¿sí?, ítems de lista. Bien, vamos a formatear un poquito esto para que quede un poco prolijo, ¿sí? Siempre bien prolijito, mostrando bien cuál es el hijo y cuál es el padre. Hay que ser muy ordenados con esto. Más adelante después les voy a explicar extensiones para auto-ordenar el código con un comando, que les va a ser más fácil, pero por ahora hagámoslo a mano para que entiendan bien, ¿sí?, esto y se acostumbren a ello. Y le vamos a poner los nombres que tenía antes, que era Conóceme, ¿sí?, blog, servicios y contacto. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es decir, ok, ¿y cómo hago con un enlace externo? ¿Dónde lo ubico? Porque si en el menú de navegación no es una buena idea, ¿dónde lo coloco? Bueno, podría ser, por ejemplo, en una sección, en el main, podrían haber un par de artículos. Un article, por acá, ¿sí?, y otro article, por acá. Acá podríamos colocar, por ejemplo, un header con un H2, que tenga el título del artículo, ¿sí? Esto lo podemos después copiar de vuelta acá. Un párrafo, que puede ser la descripción general del artículo, ¿sí? Vamos a ponerle, no sé, 20 caracteres aleatorios. Bien. Y por último, podemos colocar un enlace que nos lleve a un recurso externo para leer más sobre eso. Entonces podríamos colocar un enlace que lleve a ese recurso externo, le decimos que lo abra en otra pestaña, ¿sí? Y le decimos, por ejemplo, acá, leer más, ¿sí? Entonces, fíjense que, ¿qué estoy haciendo acá? Un enlace que va a un recurso externo, ¿sí? Supónganse, no sé, a la página de anime, o a Google, cuando ustedes quieran hacer el enlace externo, ¿bien? Está dentro de un artículo de una sección. No está tan visible como en el menú de navegación. Y también nos acordamos de colocar que habrá en otra pestaña. Así, de ese modo, vuelven a nuestro sitio. Es decir, no se recarga sobre el mismo. Y lo mismo podemos hacer para el siguiente artículo. ¿Sí? ¿Ven? Y ahí tenemos una estructura con enlaces de ese tipo. Ahora, en el pie de página también podemos usar enlaces que pueden llevar a redes sociales, que también son enlaces externos en líneas generales. Para esto, lo que voy a hacer es utilizar un tipo de contenedor, que este contenedor es un contenedor genérico. Así como ustedes tienen el article, que es un contenedor que representa un artículo, o el section, que es un contenedor que representa una sección, o el main, que es un contenedor que representa contenido principal, o el nav, que es un contenedor que representa una navegación, hay un contenedor que no representa nada, solo representa ser un contenedor en sí mismo, que es una etiqueta llamada div. Div significa divisor o divider y sirve para poder dividir un contenido de otro contenido. Es un contenedor. ¿Cuándo usamos un div? Cuando el contenedor que queremos representar no existe como etiqueta en HTML. Ejemplo, un banner. Yo quiero crear un banner. Eso va a ser un contenedor. Un banner son estos contenedores que tienen, por ejemplo, ofertas que están normalmente en la parte superior de los sitios de tiendas online, que dice 30% de descuento en estos productos. Eso es un banner. Y no existe una etiqueta banner. Ustedes podrían crear una, ¿sí? Así, pero la realidad es que esta etiqueta no existe. HTML no te va a decir nada al respecto, porque te respeta las cosas que haces, pero no existe esta etiqueta. En los navegadores no la reconocen, no sirve para nada. Entonces, en estos casos, lo que podemos hacer es utilizar un contenedor genérico y después identificarlo como un banner.
Eso se los voy a enseñar en otro video, ¿sí? Cómo identificar elementos y ponerles un nombre, ¿no? Un identificador. Entonces, dentro de este contenedor genérico, vamos a colocar las redes sociales porque no existe un contenedor semántico para redes sociales en HTML. Y aquí vamos a crear entonces nuestra lista desordenada con 3 ítems de lista. ¿Sí? No le presten atención a esto todavía porque lo vamos a ver más adelante. Y aquí vamos a colocar entonces sus enlaces en cada uno. Y fíjense que cada enlace va a llevar a un lugar externo, ¿sí? Guión bajo blank. Vamos a copiar este atributo en todos los enlaces, ¿sí? Acá si no quieren que lleve a ningún lado, porque todavía no saben qué poner, pongan un numeral y nada más porque esto bloquea el mal funcionamiento de los enlaces. Y le vamos a decir acá, por ejemplo, Twitter, ¿sí? Facebook y, no sé, WhatsApp, ¿sí? Por poner algo. Bien, y fíjense que ahí tenemos un menú. ¿Cómo quedaría esto visualmente? Veríamos el menú de navegación, veríamos un artículo de la sección que nos lleva a leer más, otro artículo de la sección que nos lleva a leer más, y el menú a enlaces externos de redes sociales del pie de página. Bien, hasta acá por el contenido de hoy. Vamos a ver entonces una tarea rápida. Desarrollar una estructura HTML con las siguientes consignas. Debe contener la estructura básica del documento, lo mismo que la tarea pasada, la estructura general del cuerpo, lo mismo que la tarea pasada, un menú de navegación que contenga una lista que contenga al menos 5 ítems de lista y cada uno con un enlace, ¿sí? Crear una sección con 4 artículos que contengan título, contenido y un enlace para leer más sobre el tema, similar a lo que hicimos ahora, pero oriéntenlo hacia una temática que les guste, disfruten de construir esto, si les gusta el anime, háganlo de anime, si les gusta, no sé, el fútbol, háganlo del fútbol, háganlo de lo que les guste y siéntanse cómodos de trabajar con lo que les gusta, ¿sí? Es una buena forma de mantener la motivación estudiando esto. Y por último, un pie de página, ¿sí? Con una lista de enlaces a redes sociales, pueden poner las que quieran y hasta pueden poner los enlaces a su cuenta de red social, cosa de que vayan practicando ese detalle, ¿sí? Vamos a poner pausa en el video y cuando terminamos, ¿sí? Cuando despausen, pueden ver el modelito. Bien, vamos a ver entonces el modelo, ¿sí? Y esto va a ser algo más o menos como lo que vimos recién. El header con la nav, section con los articles que vimos hace un rato, ¿sí? En este caso tienen que ser 4, yo había hecho 2 porque lo hice medio rápido, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen Dragon Ball, ¿sí? Konosuba, acá podría ser tranquilamente Sailor Moon, falta un R, y el último puede ser, por ejemplo, Death Note, ¿sí? Y las redes sociales, ¿sí? Muy similar a lo que hicimos recién, pero está bueno verlo en la estructura completa después de leer consigna. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.